Buenas noches, mi nombre es Michael David Sandoval, estudiante de la Universidad EXI, Ingeniería Mecánica, curso actualmente quinto semestre. Les voy a hablar del biodiesel, un combustible renovable. ¿De dónde obtenemos el biodiesel? Las materias primas son aceite vegetal sin usar procedente de las plantas oleaginosas, plantas de rinosa, girasol, palma. Estos aceites son comestibles. Aceites vegetales usados, quiere decir los aceites que ya no usamos en la casa, la red de hotelería, los restaurantes. Y las grasas animales que producen de la industria cárnica. ¿Cuáles son las ventajas del biodiesel frente a un diésel convencional? El ahorro de combustible. Esto debido a que el biodiesel no tiene derivados del petróleo. El desarrollo agrícola. ¿Qué quiere decir con desarrollo agrícola? Que va a producir como mayor trabajo en la parte agrícola. Vamos a utilizar terrenos que no estaban siendo utilizados. Aprovechamiento de los residuos. Lo que les decía antes. Vamos a reutilizar todos estos aceites que ya no utilizamos, gran parte de las plantas que se nos pierden. Mayor poder lubricante, debido a que no tiene derivados del petróleo, sino todo es prácticamente vegetal, entonces va a tener un mayor poder lubricante, mayor número de cetano. Esto nos ayuda a una mejor combustión y nos ayuda a aumentar la relación de compresión. Fácil transporte. El biodiesel tiene un punto de inflamación muy alto, más alto que el del diésel convencional. Tanto así que el biodiesel puede llegar a explotar a los 150 grados Celsius. No contiene azufre. Excelente, porque el azufre es un gas que se encuentra en el medio ambiente y es muy tóxico. El biodiesel. ¿Qué es el biodiesel? Combustible capaz de ser asimilado por el ambiente gracias a su naturaleza química, puede ser descompuesto por microorganismos. La degradación del biodiesel frente a un diésel convencional. El biodiesel se degrada el 95% en 28 días. El diésel convencional, que es basado en petróleo, se degrada el 40% en 28 días. Uno de los principales problemas que encontramos en los combustibles ya creados como la gasolina, el diésel convencional, es que producto de sus emisiones hay gran totalidad del CO2, dióxido de carbono. Este gas ayuda al efecto invernadero en nuestro planeta. El sector del transporte es uno de los mayores productores del CO2. ¿Qué buscamos nosotros? Un diésel convencional o nuevo que nos ayuda a reducir toda esta clase de gases para así evitar que nuestro planeta vaya en deterioro. Con el biodiesel jugamos un papel muy importante, donde el CO2 es contrarrestado por el cultivo en crecimiento de donde este procede, como lo mostramos en la siguiente imagen. Desventajas del biodiesel frente a un diésel convencional. El biodiesel tiene un punto de congelación muy alto, entre los 0 y 5 grados Celsius, lo cual quiere decir que si estamos en un clima muy frío, este puede llegar a congelársenos. Para contrarrestar eso, podemos utilizar aditivos que nos lo pueden llevar hasta los menos 20 grados Celsius de punto de congelación y así no ocasionarle daños al motor. Menor contenido energético. El biodiesel tiene una leve pérdida de potencia frente a un diésel convencional. Estamos hablando entre un 10 y un 12% de pérdida de potencia. Daños de algunos componentes del motor. El biodiesel, por tener presente el éster de metileno, nos puede dañar la goma, el caucho, materiales que se utilizan para la fabricación de juntas. Si utilizamos el biodiesel 100% puro
y constantemente puede llegar hasta producir poros en el motor, emisión de otros compuestos dañinos. Estudios realizados demuestran que el biodiesel está generando un gas de aldehídos que, aunque no es reguladamente ni tiene normatividad, este gas sí es reactivo en la atmósfera. El valor de la materia prima quiere decir que el costo de la materia va de acuerdo en la materia que nosotros utilicemos, pero por lo general está entre un 70 y un 75% este costo, que va al costo del biodiesel. Almacenaje del biodiesel. El biodiesel tiene que almacenarse en tanques limpios. Si esto no se hace, los motores podrían ser contaminados con impurezas provenientes de los tanques. Efectos del biodiesel en el automóvil. El biodiesel lo podemos encontrar 100% puro o en mezcla. La mezcla por lo general siempre es 20% de biodiesel y 20% de diésel convencional. Este combustible se puede utilizar en motores actualmente existentes sin ningún problema, y en algunos casos será necesario realizar pequeñas modificaciones. Efectos del biodiesel en las emisiones de gases y el desempeño del motor. Se han realizado varias investigaciones acerca del uso del biodiesel, puro o mezclado, para determinar las consecuencias en el motor con respecto a las emisiones de gases, la potencia y el consumo. Tipo de emisión. Tenemos un biodiesel 100% puro y tenemos un biodiesel mezcla, que es 20% biodiesel y 20% diésel convencional. En el caso de los hidrocarburos totales sin quemar, obtenemos que el biodiesel puro se reduce un 68% y en el biodiesel mezcla los hidrocarburos se reducen un 14%. El monóxido de carbono. En el biodiesel puro, este se reduce un 44% y en el biodiesel mezcla se reduce un 9%. Partículas en suspensión. En el biodiesel puro se reduce un 40%, en el biodiesel mezcla se reduce un 8%. Los sulfatos. En el biodiesel puro se reduce el 100%, quiere decir que no presenta sulfatos. Y en el biodiesel mezcla se reduce el 20%, tampoco presenta sulfatos. Hidrocarburos aromáticos. En el biodiesel puro se nos reduce un 80% y en el biodiesel mezcla se nos reduce un 13%. Hidrocarburos aromáticos hidrogenados. En el biodiesel puro se nos reduce un 90%, en el biodiesel mezcla se nos reduce un 50%. Potencial de destrucción de la capa de ozono. En el biodiesel se nos reduce un 50%. En el biodiesel mezcla se nos reduce un 10%. Óxidos de nitrógeno. Esta es la emisión, la única emisión que aumenta con el biodiesel. En el biodiesel puro se nos aumenta un 6%. En el biodiesel mezcla se nos aumenta un 1%. En la Universidad de Missouri hicieron una investigación con un motor Cummins de 5.9 litros, un motor modelo 91 y un motor modelo 92. Utilizaron biodiesel 100% puro. Cuando hicieron los estudios, los motores tenían el kilometraje. El de 1991, un kilometraje de 85.000 kilómetros, y el 1992, un kilometraje de 80.243 kilómetros. ¿Cuál fue la duración en horas? El de 1991 duró 1524,8 horas y el de 1992 duró 1259 horas. El consumo comparado frente a un diésel convencional. El biodiesel tuvo un consumo de 9.5 kilómetros por litro
y el diésel convencional tuvo un 9.9 kilómetros por litro, o sea, esto fue una diferencia del 4%, nada más. ¿Cómo se comportó el biodiesel como aceite lubricante? Estudios realizados demuestran que el motor tuvo un desgaste normal, los inyectores tuvieron un desgaste normal. Con la potencia, en 1991 ganó una potencia del 3%, mientras que el de 1992 perdió una potencia del 7%. Aquí dijeron que era de acuerdo al modelo del motor, o sea, esto está incierto. Frente a las emisiones, con el óxido de carbono, el de 1991 disminuyó, el de 1992 aumentó. Con el dióxido de carbono, el de 1991 disminuyó, el de 1992 también disminuyó. Con el HC, el de 1991 estable, igual, y el de 1992 estable, igual. Con el óxido de nitrógeno, el de 1991 tuvo un aumento, lo mismo que el de 1992 también aumentó. Efectos del biodiesel en el sistema de alimentación de combustible. Existen varias técnicas de evaluación de lubricidad. HFRR, que es dispositivo de oscilación de alta frecuencia. Boucle, evaluador de lubricidad de bola sobre cilindro. SL Boucle, evaluador de lubricidad de bola sobre cilindro de marcas por carga. Prueba de perno de Falex y Blocken B, prueba de 4 bolas. A través del sistema de Boucle se evaluó la lubricidad. Entre mayor es el valor de biodiesel utilizado, mejor es la lubricidad, como lo demuestra en la siguiente tabla. Ejemplo, aquí tenemos el 0.1 de biodiesel utilizado con diésel de petróleo, está entre 275 gramos, se mide en gramos, y si tenemos el 100% de biodiesel está en 6.000 gramos. A principios de los 80 Volkswagen realizó unas pruebas con dos motores. Un motor era de inyección directa y el otro era de inyección indirecta. Y utilizaron biodiesel 100% puro. ¿Qué se observó? Que en el motor de inyección indirecta no hubo ninguna falla en los inyectores, no se presentaron alteraciones fuera de lo normal de su funcionamiento, pero en el motor con inyección directa se observó que se encontró una dilución del aceite era superior a los límites permitidos y se demostró que el espesamiento del aceite ocurría más rápido que en los motores que funcionan a diésel convencional. ¿Qué hizo Volkswagen? Utilizó una mezcla del 30% de biodiesel y el 70% de diésel convencional. También una de las desventajas del biodiesel es que sufre un problema de oxidación si permanece almacenado por periodos de más de 6 meses, experimentando cambios en su número, ácido, viscosidad y número de cetanos. Este, por ser de grasas animales, grasas vegetales, va creando una capa que se va condensando, digámoslo, como margarina, como manteca, y nos va tapando los inyectores, y también esto va formando una capa que nos va recubriendo todo el tanque, y en el momento en que se nos saca el biodiesel va a comenzar a succionar, nos va a dañar la tubería, inyectores y todo el sistema de combustible. También encontraron en estos motores que hubo un desgaste de hierro, desgaste de las paredes de los cilindros, árbol de levas y cigüeñal. Aluminio, desgaste de los pistones. Cobre y plomo,
desgaste de los cojinetes, cromo, desgaste de los anillos de los pistones, silicio, desgaste de los componentes de los filtros de combustible y aceite. En la siguiente imagen les voy a mostrar cómo puede llegar a quedarse esa capa, digamos como esa masa que nos puede llegar a tapar los inyectores, la tubería, se crea la capa en el tanque. Bueno, muchas gracias por haber mirado este video, espero les haya quedado un poco más claro y trataré, buscaré la forma de crear otro video y así explicarles muchísimo mejor y más avanzadamente qué podemos llegar a obtener con el biodiesel, pero qué desventajas nos va a traer. Muchas gracias.